Buen día, jóvenes, deseándoles éxito en sus labores. Pues aquí hablándole un poco del dimensionamiento de refrigeración. En este caso, ¿verdad? Vamos a ver un cálculo para encontrar la potencia de sistemas de refrigeración. Para esto, ¿verdad? En la plataforma les dejé subido lo que es el ciclo de la refrigeración y la gráfica de entalpía o el ciclo de refrigeración. Espero lo hayan visto también, ¿verdad? Como para retroalimentar. Saben ustedes que tenemos el ciclo de refrigeración está compuesto por varias partes: condensador, un compresor, el evaporador y la válvula de expansión, que simplemente un líquido refrigerante entra, ¿verdad? Y produce calor latente de vaporización en el evaporador, valga la redundancia, y este genera calor frío, y ese obviamente por un sistema de intercambio de calor entra el calor frío al refrigerador, ¿verdad? Y así vuelve su ciclo. Simplemente el compresor lo que hace es que por medio de la energía eléctrica, ¿verdad?, comprime el refrigerante para luego pasar al evaporador. Y finalmente en el ciclo, ¿verdad?, este se condensa. Simplemente el líquido, el gas que sale del evaporador, al final convierte el líquido, baja la temperatura y pasa al condensador, ¿va? Y así mismo vuelve el ciclo otra vez más, ¿verdad? Entonces vamos a usar este modelo. Para el compresor vamos a usar la siguiente ecuación. Q es igual a M por H3 menos H2, donde el M es el caudal másico del refrigerante y el H3, ¿verdad?, es la entalpía del refrigerante, la salida de la compresión. Y obviamente el H2 es la entalpía del refrigerante al principio de la compresión. En este caso, si ustedes ven, es un delta H. Simplemente mide la cantidad de energía que está sirviendo el sistema. Y obviamente el Q que vamos a encontrar nos va a quedar en kilovatios. El condensador. El condensador en el refrigerante es enfriado a presión constante, ¿va? Este es devuelto al ambiente y es expresado por la siguiente ecuación. QC es igual a flujo másico por H3 menos H1. Entonces, en el evaporador, ¿verdad? Este es el que hace el trabajo. Realmente el trabajo del evaporador es el que transmite el calor frío al refrigerador, al sistema de refrigeración, al cuarto frío, o lo que sea. Ahí está dado por QE. Este es igual a M por H2 menos H1. Igualmente, simplemente es la diferencia de entalpías en la entrada y la salida del evaporador. Igualmente. Y finalmente tenemos el COP. Este es un coeficiente de rendimiento para medir la eficiencia de refrigeración. En este caso, ustedes, ¿verdad?, van a calcular el COP por H2 menos H1 entre H3 menos H2. Esta simplemente es la relación, ¿verdad?, del trabajo que tiene el evaporador sobre el trabajo del condensador. Al final, ¿verdad?, este le dice el número de veces de energía que se necesita para transferir la refrigeración. Realmente la refrigeración, como les he explicado, es un método bien deficiente de preservación y conservación de los alimentos. Yo creo que a veces lo ideal sería optar por otros métodos si es factible para la planta. Usar métodos de secado, deshidratación, conservación en azúcar, sal, salmuera, y que no tenga el gasto de refrigeración, ¿verdad? Pero igualmente en algunos casos es indispensable, van carnes, por ejemplo, imagínense, setas, etcétera. Entonces usted puede ver. Entonces vamos a ver un ejemplo. En una sala de almacenamiento en frío se mantiene a 2 grados centígrados mediante un sistema de refrigeración por compresión de vapor que utiliza refrigerante Freon 134A. Las temperaturas en el evaporador son -5 y 40 grados centígrados en el condensador, respectivamente. La carga de refrigeración es 20 toneladas. Calcular el caudal másico del refrigerante, la potencia del compresor y del COP. Suponer que la unidad que trabaja en condiciones de saturación y que la eficiencia del compresor es del 85%. Entonces, los datos que tenemos aquí, para esto vamos a utilizar la gráfica de entalpía, ¿va? En este caso del Freon R134A. La temperatura de la sala no la necesito. Para la gráfica voy a necesitar la temperatura del evaporador, en este caso -5 grados centígrados, y necesito la temperatura del condensador, que es 40 grados centígrados. Necesito también la carga de enfriamiento, ¿va?, para calcular la potencia que requiera, ¿va? Entonces, en este caso son 20 toneladas. Y la eficiencia del compresor,
podría tener eficiencia del evaporador, ¿verdad? Entonces ahí podría tener estas cantidades. Entonces aquí me dice que es un 85%. La gráfica que vamos a usar es esta, ¿verdad? Que la pueden visualizar. En el eje Y ustedes pueden ver la presión en bares, ¿verdad? Y igualmente en el eje X podemos ver las entalpías. Este es el comportamiento del ciclo de refrigeración del refrigerante, ¿verdad? El del Freon 134A. En este caso, ¿verdad? Solo vamos a usar esta gráfica, la del Freon. Si quisiera usar otro refrigerante, tiene que usar otra gráfica. Entonces, igual, en este caso vamos a utilizar esta nada más por efecto de clase. Entonces, ¿qué hace acá? En primer lugar, nos dice que la temperatura en el condensador es 40 grados centígrados. Entonces, en la gráfica, usted puede ver aquí en el lomo, por decir así, de la gráfica, podemos encontrar la temperatura. Aquí es 20, 30, 40 grados. Esta siempre va a ser la región más caliente del sistema de refrigeración, va a esta área que está acá. Entonces, yo busco esta temperatura y seguidamente busco la temperatura del evaporador, que esta siempre va a ser más baja. En este caso nos dice que es menos 5 grados centígrados. Aquí tengo 0 grados y aquí tengo menos 5 grados. Entonces ya tengo marcada la temperatura del condensador y la temperatura del evaporador para dibujar el ciclo de refrigeración. Luego lo que hago, ¿verdad? Simplemente paso una línea recta, ¿verdad? Perpendicular al eje Y, ¿verdad? Entonces lo marco y ya tengo mi primer línea de ciclo. Seguidamente tiramos, ¿verdad? Una línea que pegue hasta donde la gráfica termina, en este caso, ¿verdad? Del punto siguiendo la temperatura de menos 5 sobre este eje. Entonces llega ahí, ¿verdad? Igualmente ahí, ¿verdad? Si quiere puede marcar un punto, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer luego acá? Vamos a tirar una línea que vaya correlativamente a estas líneas que ven ustedes aquí, ¿verdad? De esta manera, entonces vamos a proyectar y vamos a aproximar la línea, ¿va? Entonces en este caso, vea cómo va a salir una línea ahí y viene a dar por acá, ¿verdad? Entonces vamos a dibujarla. Y luego que la dibuja, ¿verdad? Entonces regresa del punto B, va a regresar al punto D y ya tiene su ciclo de refrigeración. Entonces, este es parte del ejercicio también, dibujar esta gráfica. En el video de la plataforma tiene que le explica muy bien, ¿verdad?, cómo hacer esta gráfica también, si quedara alguna duda. ¿Qué podemos obtener aquí? Número uno, las presiones. Entonces sacamos la presión en el condensador, en este caso, miren que nos da un poquito arriba de 1000, ¿verdad? Entonces ahí, esta es la presión en kilopascales. Entonces simplemente se ajusta a la temperatura. Luego podemos tener la temperatura del evaporador, que en este caso la podemos encontrar, ¿verdad? Por ahí, miren, está arriba de 2, ¿verdad? Entonces ahí solo hace la lectura y la coloca. Esa es la presión que está trabajando el evaporador. Luego encontramos las entalpías. Encontramos H1 para seguir el modelo que tenemos anteriormente. En este caso, ¿verdad? Si hace la lectura ahí, les va a dar como unos 160, ¿verdad? Por ahí la entalpía número 1. La entalpía número 2, ¿verdad? Entonces la pueden leer, esto un poco antes de 300, va a 296, que es la siguiente que vamos a utilizar. Entonces simplemente del punto de arriba tira una línea derecha hacia abajo y hace la lectura. Ahí automáticamente le da entalpía en kilojoule sobre kilogramo. Y por último, ¿verdad? Hace la lectura de la entalpía número 3, ¿verdad? Que ahí más o menos les va a dar un instante entre 300, 340. Entonces le va a dar unos 327 por ahí, ¿verdad? Entonces ya tenemos los puntos. Entonces ya tengo las presiones y las entalpías para proseguir a la siguiente cálculo. Entonces, con los valores obtenidos de la gráfica, ¿va? Aquí están aproximados exactamente, ¿va? Presión del evaporador 243 kilopascal. Presión del condensador 1015 kilopascal. H1 156, H2 296, H3 327 kilojoule sobre kilogramo. El cálculo de flujo másico tenemos una tonelada que es equivalente, ¿verdad?, a 303.852 kilojoule entre 24 horas. Esto lo necesito para calcular la cantidad de energía que se necesita.
El tiempo debe estar en segundos, ¿va? Como estamos también con el sistema internacional, debe ser bien cuidadoso. Y verifique que sus unidades están uniformes. Entonces, para calcular el flujo de masa del refrigerante, tenemos la ecuación dada, ¿verdad? M es igual a Q sobre H2 menos H1. En este caso, ¿verdad? Entonces operamos, multiplicamos las 20 toneladas por el 303.852, que es constante, entre las 24 horas, ¿verdad? Entonces, estas 24 horas necesito pasarlas a segundos, entonces multiplico 3.600 segundos, ¿verdad? Sobre una hora, ¿verdad? Porque en una hora hay 3.600 segundos. Y multiplico, ¿verdad? El H2, que ya lo encontré en la gráfica, 296 menos el H1, 156 kilojulios. Al operar, ¿verdad? Finalmente me da que el valor es 0.502 milésimas de kilogramos por segundo, ¿va? Del refrigerante en este caso. Entonces, Entonces, el cálculo del compresor. Tenemos la ecuación dada por Q es igual al flujo másico por H3 menos H2. Entonces, como ya tenemos el caudal másico, solo multiplico el 0.502 por la diferencia de H3 menos H2, 327 menos 296. Entre la eficiencia, en este caso es 85%, entonces lo quito el decimal y lo pongo 0.85. Entonces, finalmente tengo 18.31 kilovatios. Igualmente, calculo el COP, simplemente sustituir los valores que obtuve de la gráfica. Entonces sería 1296 menos 156 entre 327 menos 296. Entonces ese valor nos da 4.52. Lo que nos dice acá, ¿verdad? Que la eficiencia de este refrigerador necesita 4.52 unidades en el condensador, ¿verdad? Para poder dar una unidad de energía en el evaporador. Entonces, realmente ustedes pueden ver que el ciclo es deficiente. Si lo hiciéramos porcentualmente ahí, sería como un 20%. Usted divide 1 entre 4,52, le va a dar ahí casi un 20%, 21% de eficiencia. O sea que imagínense el 80% de la energía que entra a un refrigerador se desperdicia. Entonces, ojo, ¿verdad? Es un punto crítico en los costos y en la viabilidad de un proyecto agroindustrial también, ¿verdad? Este ciclo de refrigeración. Finalmente, ¿verdad? Entonces les dejo una guía, ahí se la subo, ¿verdad? Entonces para que la haga de manera individual y la sube a la plataforma. Son 4 ejercicios que la van a hacer en base a estos cálculos, en base a estas ecuaciones que les di. Mucho gusto, cualquier duda, ¿verdad? Podemos hacerla vía WhatsApp, ¿verdad? Pueden consultar. Que Dios les guarde. Saludos.